Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Para todos aquellos y aquellas que vayan a mirar esta clase grabada, eh, bueno, les doy la bienvenida a la misma y voy a activar la cámara así nos podemos ver. Bueno, ahí estoy. ¿Cómo les va? Ahí está. Mi nombre es Diego Chiarenza y estamos en el módulo número 5 del curso de tutoría en Moodle más diseño instruccional de Proyecto eLearning. En este módulo número 5 vamos a trabajar sobre los siguientes ejes, ¿sí? La interactividad en el e-learning, la importancia de la sincronía, las clases virtuales sincrónicas, y entre las clases virtuales sincrónicas el modo de poder armarlas y llevarlas a cabo a través de una herramienta que se denomina Zoom, ¿sí? Vamos a ver primero de qué se tratan las clases virtuales sincrónicas, y en segundo lugar, esta herramienta bastante práctica y versátil para poder trabajar con las clases virtuales sincrónicas. Por tercer lugar, tenemos los recursos multimedia, o sea, estos dos primeros ejes que acabo de mencionar son un bloque, vendría a ser, ¿sí? Y otro bloque vendría a ser todo lo que tiene que ver con recursos multimedia. Los recursos multimedia como una necesidad y una solución para el e-learning, la creación de materiales multimedia internos, es decir, dentro del aula, ¿sí? Dentro de las aulas de Moodle, particularmente de nuestro campus de Proyecto eLearning, y los materiales multimedia externos, o sea, los que podemos encontrar en la web y pueden ser incrustados o linkeados desde el aula de Proyecto eLearning, ¿sí? Bien, entonces comencemos. En primer lugar vamos a hablar de interactividad, ¿no? Tanto las clases virtuales sincrónicas, o sea, el vínculo sincrónico que se puede establecer entre los estudiantes, entre ellos, con el tutor y con los materiales. En la cultura digital lo vamos a denominar interacción y suele asociarse a la que se produce mediada por la tecnología, en términos generales, ¿no? Cada vez que estamos en una red social, por ejemplo, o que participamos de algún juego en red, o, por ejemplo, estamos trabajando viendo algún sitio web, investigando a través de un buscador como Google. Todo este tipo de cosas son interacciones, y las interacciones de alguna manera son las que se producen entre el usuario y el sistema, y siempre está mediando el sistema, más allá que haya dos personas, por ejemplo, en una videoconferencia donde está el tutor explicando y hay otras personas del otro lado, el tutor no está interactuando directamente con las personas, sino que interactúa con el sistema, que es el mediador, que se constituye, como diría Martín Barbero, en ruptura y puente, ¿no? O sea, genera una ruptura entre el vínculo interpersonal, pero a su vez produce un puente para que esas personas puedan interconectarse y tener interactividad entre ellas, ¿sí? Por otro lado, en nuestro caso, la interactividad se produciría a través, o sea, el sistema que nos permite la interactividad sería a través de nuestro campus virtual, ¿sí? La interacción se realiza a través de los recursos y actividades que se proponen en el aula, ya sean foros de debate, ya sea alguna tarea para entregar, ya sea una clase de videoconferencia como esta, que sea con las personas in situ, o sea, digo, en el momento y sincrónicamente dialogando, o, por ejemplo, grabada, como la van a ver muchos de ustedes esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, si continuamos, ahí está. Para que la interacción sincrónica, ¿para qué serviría la interacción sincrónica en el e-learning, ¿no? ¿Qué valor agregado le da? ¿Por qué es importante conservar algunas actividades que sean de tipo sincrónica? Porque hasta el momento hemos visto muchas actividades asincrónicas. Hemos visto el tema de los foros, hemos visto los cuestionarios, hemos visto las consultas, hemos visto la entrega de tareas. Todas estas son actividades asincrónicas, ¿sí? Donde el tutor, docente, contenidista, desarrolla algún tipo de propuesta para los estudiantes, ¿sí? Y los estudiantes, de manera sincrónica, en un tiempo diferido, responden a esa actividad o a esa propuesta. ¿De acuerdo? Bien, en este caso lo que vamos a tratar es la parte de la sincronía. ¿Qué potencia tiene la sincronía en el e-learning? ¿Sí? En principio habíamos hablado en el módulo número 1, si ustedes recuerdan, de que las clases o los cursos a distancia tienen un alto contenido de autoaprendizaje. Es decir que
el estudiante, quien cursa esa propuesta formativa, se encuentra de alguna manera solo, de alguna manera se encuentra de una forma autónoma para poder abordar los contenidos y para poder realizar las actividades que se le proponen. Las interacciones sincrónicas vienen de alguna manera a contrarrestar esa soledad y de alguna manera a aportar para poder generar un ambiente que no sea tan autónomo, ¿sí? Que sea colaborativo, que sea de tipo de trabajo entre personas, ¿sí? Bien. Por otro lado, uno de los valores, otro valor agregado que aporta la interacción sincrónica, tiene que ver con romper con la frialdad en las relaciones humanas que provee la sincronía. La sincronía genera esta frialdad y esta falta de comunicación humana, donde uno puede escuchar en vivo y en directo a las otras personas, donde uno puede ver su brillo de los ojos, el movimiento de las manos, quizás como ustedes los ven en la grabación del video, ¿no? En este caso, la interacción sincrónica justamente viene a romper con eso y a aportarle un poco de humanización, ¿sí? Un poco de relación interpersonal mucho más cálida, como diría un amigo, un gran pedagogo y tecnólogo educativo, es un inflador anímico también, ¿no? Es encontrarse con el otro para motivarlo a que realice los trabajos, para que pueda de alguna manera responder en función de la relación humana. Y por último, las respuestas sincrónicas, por supuesto, son inmediatas y efectivas, ¿sí? De alguna manera le genera como la inmediatez también forma parte de una efectividad en las respuestas y en la comunicación. A ver, esperen un minuto que quiero ver de por qué motivo hay una falla en el video, por lo que estoy viendo. Aparentemente se quedó, no sé si me pasa a mí solamente, o si ocurre. Ahí lo abrí de vuelta. Ahí está. Se había quedado congelado el video. No sé si me pasó a mí únicamente en el monitor que yo tengo para ver el video o se había quedado congelado para todos. Entonces era correcto hacer un alto en la huella para poder resolver ese tema. Bien. Entonces, si continuamos, una de las actividades sincrónicas más interesantes y que potencian mucho el proceso de enseñanza y aprendizaje en ambientes virtuales, en ambientes online, son las clases virtuales sincrónicas, ¿sí? También existen los chats sincrónicos, también podemos hablar de audio sincrónico al estilo telefonía, ¿sí? Existen muchos recursos de este estilo que tienen y potencian de la manera que habíamos hablado hace un momento, ¿sí? Pero nosotros particularmente vamos a tratar la cuestión de las clases virtuales sincrónicas. Esto es un encuentro sincrónico en modalidad videoconferencia entre el tutor y los cursantes, ¿sí? Esta que estamos haciendo en este momento. Videoconferencia tiene que ver con poder utilizar la imagen en movimiento y el audio, de tal modo que se genere un vínculo entre las personas y tiene como varias posibilidades, ¿no? Tiene un abanico de posibilidades muy grande las clases virtuales sincrónicas. En una clase virtual sincrónica, por ejemplo, se pueden pasar videos y debatirlos, se pueden armar grupos de trabajo y luego hacer puestas en común, se puede generar una consigna para que se responda y que se trabaje en el momento, se puede de alguna manera trabajar algún contenido de manera instruccional, como lo estamos haciendo en este momento, de manera transmisiva, diríamos, ¿no? Una batería enorme de posibilidades tienen las clases virtuales sincrónicas, ¿sí? Y por otro lado es un verdadero modo de encontrarse desde un costado más humano y sensible de las personas, como lo mencionábamos antes, ¿de acuerdo? Nosotros desde Project eLearning siempre recomendamos, y lo comentábamos en algún otro momento, que de alguna manera tenemos ciertos estándares que recomendamos a nuestros tutores y a nuestros colegas que trabajan sobre nuestra plataforma, ¿no? Empresas que nos contratan. Y tiene que ver con esto de, por lo menos en las propuestas formativas que ofrecen, tener una clase virtual sincrónica por semana. Es por ahí una hora y media, donde hay un encuentro verdadero, verdaderamente sincrónico, verdaderamente en tiempo real, entre el tutor y los cursantes. Eso genera mucha afectividad entre las personas
y además, bueno, de alguna manera es un formato diferente de poder proponer contenidos también, ¿no? De información. Por otro lado, vamos a hablar, en sintonía, ¿no? En consonancia con lo que veníamos diciendo, vamos a hablar de la herramienta Zoom. La herramienta Zoom es esta que estamos utilizando en este momento para hacer clases virtuales sincrónicas, las CBS. Las CBS nosotros las realizamos y hemos decidido trabajar con esta herramienta porque nos parece que es la que tiene un aspecto más dinámico, tiene mucha simpleza en el manejo, es muy intuitiva y muy usable, ¿sí? Y la capacidad de guardar las producciones, o sea, los videos, tanto en la cuenta de usuario de Zoom que puedan llegar a tener nuestros tutores o las empresas que nos contratan, nuestros socios clientes, ¿sí? Pero además también poder guardarlas, esas producciones, esos videos, esas clases, en sus ordenadores, ¿sí? En sus computadoras, en el disco rígido de sus computadoras, la hace muy potente también, porque esos videos luego pueden ser subidos a YouTube, o Vimeo, cualquier otro repositorio de videos, y poder ser linkeados desde cualquier otro lugar, ¿sí? Incluso incrustados en sus sitios web, ¿sí? Entonces, esta versatilidad, esta dinamicidad que tiene, esta simpleza, la capacidad de poder aprenderla rápida y fácilmente, nos convenció de alguna manera que Zoom era la herramienta que queríamos utilizar. Entonces, veamos un poquito de qué se trata Zoom usando Zoom, ¿sí? En principio hay una barra de tareas, una barra de comandos que se encuentran al pie. Ustedes posiblemente no la ven, o si la ven, van a ver que están bastante más reducida de la que tengo yo, ¿no? El hospedador Zoom interpreta dos roles, principalmente dos roles, no puede haber algunos otros también, o sea, hay variantes de estas dos que voy a decir, pero principalmente interpreta que existen dos roles dentro de lo que es una videoconferencia. Por un lado está el hospedador, que es la persona que crea la clase y que tiene, por supuesto, permisos y tiene posibilidades de hacer cosas que los participantes no tienen. En particular, por ejemplo, les mostraba, bueno, a la izquierda del comando, de la barra de comandos, vamos a tener lo que tiene que ver con la configuración y el manejo de lo que es el audio y el video. Si uno presiona sobre las flechitas hacia arriba, van a aparecer un menú desplegable que nos va a permitir configurar qué micrófono queremos usar, el nivel del audio, etc. Por otro lado, tenemos un botoncito similar. Esperen que mientras estoy hablando, justamente voy a utilizar uno de los recursos que nos ofrece Zoom, que es el del puntero, como si fuera un puntero de láser. Lo acabo de poner ahora. Es más, Zoom también nos permite, por ejemplo, hacer marcaciones. Estoy hablando, perdón, estoy hablando de este lado de la barra de comandos, ¿sí? Lo que acabo de marcar. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora vuelvo, puedo estar marcando ahí, perdón, cambié ahí está. Puedo estar marcando el lugar donde quiero que los estudiantes observen y vean. Como les decía, la flechita que hacia arriba que se encuentra al lado de cada uno de estos iconos, el de la cámara y el del micrófono, lo que nos van a permitir hacer configuraciones. Bien, por otro lado, tenemos una gran cantidad de barras, de comandos, digo, en la barra de tareas. En este primer icono que vemos aquí, lo que podemos hacer en este lugar es, miren, hasta por ejemplo puedo ponerle una flechita para marcarlo, de este estamos hablando, ¿sí? En este momento, nos permite invitar a otras personas. Si yo abro ahí, me va a decir si yo lo quiero invitar a través de vía mail o algún otro recurso para poder invitar, ¿sí? Si me dice vía mail, justamente me abre una casilla, tendría que tener ya configurada una casilla de mail, o lo envía directamente desde la casilla de mail que tenemos configurada dentro del usuario de Zoom, y lo que hace es enviarle un mail a las personas que yo quiero invitar para que puedan ingresar a la clase. Por ahí es una herramienta que nosotros, por el uso que le vamos a dar dentro del programa de cursos virtuales que estamos trabajando, no lo vamos a utilizar demasiado porque las personas que van a participar de nuestras clases son justamente
los cursantes que tenemos dentro de nuestra aula, ¿no? Entonces, ellos ya saben en qué horario se va a hacer la clase, uno se los informa vía foro de novedades y anuncios, y ingresan directamente a través del aula de Moodle, el aula del campus de Project e-Learning. Por otro lado, vamos a tener aquí otro, ahora estoy hablando de este, ¿sí? Vamos a tener otro icono que al pie dice participantes. Si uno hace clic en participantes, lo que nos vamos a encontrar es un bloque, ¿sí? Un bloque que nos va a decir los participantes que están, y esos participantes yo puedo activarles el audio o puedo activarles el video para que puedan participar de la clase, ¿sí? Bien, por otro lado, podemos hacer consultas rápidas. Ahora estamos hablando de este. Podemos hacer consultas rápidas, ¿sí? Uno podría llegar a hacer una pregunta y mandarla, y los estudiantes las reciben esa pregunta y pueden responder inmediatamente, por ejemplo, para hacer una actividad o una votación en el momento para poder tomar una decisión, ¿sí? Bien, por otro lado el compartir pantalla, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Si por ejemplo yo ahora comparto otra pantalla, veamos, por ejemplo, tengo abierto acá está. Ven, yo por ejemplo ahora estoy compartiendo el PowerPoint con el que estamos trabajando, pero tranquilamente podría compartirles como ahora se ve en pantalla, ¿sí? Ahora estoy compartiéndoles el navegador web, donde tengo abierto el campus virtual, el aula sobre la que estamos haciendo el curso de tutoría en Moodle más diseño instruccional, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el acceso a la clase de hoy. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que vamos a charlar. Bien, entonces vuelvo al PowerPoint, ¿sí? La idea es que me permite compartir todas las pantallas que tenga abiertas. Si yo tengo abierto un navegador web o tengo abierto un archivo de Word, por ejemplo, miren, ahora les voy a poder compartir incluso, perdón, se me pasó ahí está. Vean que ahora les voy a compartir el archivo de Word donde se ha creado el PDF con el material imprimible del módulo número 5, ¿no? Del que estamos trabajando. Ven, aquí está. Entonces uno, ahí miren, si yo se los muestro ahí tienen para qué sirve cada uno de los comandos. Esto está en la versión imprimible, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos la de compartir pantalla, que es la que les estoy mostrando ahora, la de chat, ¿sí? El chat. Algunos de estos comandos ustedes los tienen ahí debajo y los pueden mirar, ¿sí? El chat. Esta es una opción muy interesante, yo en este momento la estoy utilizando, es la de grabar. Yo en algún momento decía que Zoom tiene la posibilidad de grabar en línea, ¿sí? Y alojar el video en nuestro usuario de Zoom, ¿sí? Pero también me permite poder alojarlo dentro de mi disco rígido. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Lo grabo en el disco rígido y luego lo subo a un repositorio. En este caso estamos utilizando YouTube, se puede utilizar Vimeo o algún otro, ¿sí? Y luego linkearlo desde ese repositorio. Es interesante también que Zoom nos permite no solamente guardar la clase en video, como la guardamos nosotros, sino que también podemos guardar, ahí está, también podemos guardar el chat. ¿Sí? Toda la conversación que se produjo por chat también se guarda en formato TXT, en formato de texto, ¿eh? Para después poder evaluar, para poder revisar qué es lo que se habló, cuando uno hizo una propuesta, qué fue lo que respondieron los estudiantes, ¿sí? Los cursantes, y poder poner calificación. También guarda el audio por separado. Guarda por separado video y audio, guarda el audio y guarda también el chat. Eso es todo configurable. Se puede configurar que guarde una cosa y no la otra, como uno desee. Perfecto, entonces, bueno, luego tenemos una función que la verdad que nosotros la utilizamos bastante poco, que tiene que ver con el insertar subtítulos, ¿sí? Esto tiene que ver con clases que van a ser, por ejemplo, para una comunidad bilingüe,
donde, por ejemplo, hay personas que hablan una lengua, hay personas que hablan otra, y el tutor habla otra, entonces se puede llegar a hacer una subtitulación online, en vivo y sincrónica. Y por último, hay un comando muy interesante que es el de la sección grupos, ¿sí? La sección grupos nos permite hacer trabajos en grupo, justamente. Uno, al hacer clic en esta función, ¿sí?, le permite abrir salas independientes con un grupo de personas en cada una de ellas. Por ejemplo, si uno tuviera 20 cursantes y quisiera tirar una consigna para que se charle entre 5, por ejemplo, entonces uno armaría 4 grupos, en el momento se hace, uno le dice al sistema, quiero 4 grupos, armarlos de manera aleatoria, o puedo ya tener armados los grupos desde antes, porque por ahí necesito que esté agrupado tal con tal, fulano con mengano, sí los puedo armar como deseo, les doy la consigna y cada grupo va a una sala independiente, donde pueden debatir, trabajar, les puedo dar un tiempo determinado, le configuro el tiempo que yo deseo colocarle a esa actividad, ¿sí? Estamos hablando de esto. Le configuro el tiempo y te va avisando cuánto es el tiempo, y si el tiempo se va terminando, te dice, y bueno, en el momento que se termina el tiempo, los grupos se deshacen y vuelven todos de nuevo al aula general, para hacer alguna puesta en común, o que el tutor pueda hacer una devolución. El tutor puede ir recorriendo cada uno de los grupos en el momento que desee, ¿sí? Puede ir viendo qué está pasando en cada grupo. Es una propuesta muy interesante también. Como nosotros siempre decimos, el trabajo de videoconferencia, en clases virtuales sincrónicas, o sea, el único límite que tiene es la creatividad. Tanto así, las actividades como foros, cuestionarios, entrega de tareas, consultas, la única decía, perdón, hubo un corte, disculpen. La única límite, el único techo que tenemos para herramientas de este estilo es la creatividad de los contenidistas, de los tutores, de los docentes, ¿sí? Siempre digo que las herramientas son cascarones vacíos. Los que les ponemos contenido y los que les damos sentido somos quienes las llevamos adelante. ¿De acuerdo? Bien, esto es más o menos lo que puedo decirles sobre la herramienta Zoom, la forma de poder crearla. Ahora se los voy a mostrar en el aula. Les voy a mostrar en un aula de ejemplo. Por ejemplo, vamos a utilizar el aula de Bruno. Ustedes ahí están viendo, ven, estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Voy compartiendo la pantalla. Bueno, recuerden que siempre que vamos a trabajar con actividades y con recursos tenemos que activar la edición, así que vamos a venir aquí y vamos a poner activar edición. Y ahí ya me permite hacer lo que deseen. Ya puedo ir, bueno, ahí ya Bruno está completando su aula, muy bien, ¿sí? Y lo que voy a hacer es crear, por ejemplo, acá en el módulo número 1, puedo ir creando, bueno, acá hay una clase sincrónica ya creada, ¿sí? Voy a mostrarles cómo se hace. Simplemente, bueno, vamos a la parte de añadir actividad o recurso, ¿sí? Zoom se encuentra en la lista de actividades, es este que está acá, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces uno podría colocar, recuerden que cada vez que nos posamos sobre una actividad o un recurso, acá en el margen derecho, en esta columna, nos va a decir para qué sirve, cómo es, nos va a dar algunos ejemplos de su uso.
En el Zoom tiene una reseña bastante pequeñita, cortita. Vamos a poner agregar, y fíjense que al poner agregar nos va a abrir una ventana de configuración justamente de la clase que deseamos crear. Una edición de la clase. Como toda actividad o como todo recurso, lo primero que nos va a pedir es cómo se llama esa actividad. En este caso podemos ponerle clase, sincrónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una descripción podemos poner, en esta clase vamos a trabajar sobre tal o cual tema. ¿Sí? Luego vamos a poner qué día y a qué hora va a comenzar, cuánto va a durar, ¿sí? En general no hay ningún problema de que si uno se pasa, si uno pone una hora y es una hora 5 minutos, no va a pasar nada, sí, continúa, pero bueno, hay que colocar el tiempo que va a durar la clase, más que nada por una cuestión de registro, ¿no? Si quisiéramos ponerle contraseña a la clase para que entren las personas que tengan esa contraseña y nadie más, esto en realidad es para clases que son abiertas, por ejemplo, para webinarios, donde uno lanza una convocatoria masiva, entonces uno lo que le da es el link y la contraseña para que las personas puedan ingresar. ¿Sí? Por ahí no es nuestro caso, pero bueno, se podría llegar a utilizar. Y acá hay un par de cuestiones de configuración que están interesantes. En primer lugar, el moderador, o quien es el hospedador de la clase, si cuando arranca la clase yo quiero que tenga el video encendido o apagado. Por ejemplo, yo cuando configuré esta clase lo configuré con el video apagado. Entonces cuando comienza la clase, fíjense que el video no está encendido, lo que se ve es el PowerPoint, ¿sí? Es la presentación, y luego yo activo el video en el momento que deseo, ¿sí? Y lo mismo pasa con el video de los participantes, y cuando se conectan a la clase el video va a estar encendido o apagado, ¿sí? En general nosotros lo que recomendamos es que pongan apagado, apagado, ¿sí? Y las opciones de audio pongan en ambos, que no va a haber ningún problema y va a funcionar bien. Bueno, esto sí, opciones de conferencia, no es algo que venga a relación de lo que nosotros necesitamos. Luego va a haber opciones para configurar la calificación, esto lo vamos a ver en el módulo número 6, donde vamos a ver calificación, calificador, toda la forma de calificar distintas actividades, ¿sí? Si quieren se los muestro, pero en particular, por ejemplo, si uno quisiera calificar a los estudiantes por lo que hicieron en la clase, podría ponerle a la clase una puntuación, ¿sí? O una escala, por ejemplo, en escala podríamos llegar a poner reformular o aprobado, ponerle estrellitas, ¿sí? O poner la escala que nosotros deseamos. Y si quisiéramos en forma de puntuación, bueno, por supuesto, una escala del 1 al 10 o del 1 al 100, y podríamos ponerle calificación. Eso es sencillito. Después vienen los ajustes comunes del módulo, que son los que tienen todas las actividades. Si quiero que se vea o no, o quiero que se vea después. Si quiero trabajar en grupo, o sea, que lo vea solamente un grupo de estudiantes esa clase y no todos, porque por ejemplo quiero hacer una clase para un grupo, otra clase para otro grupo, entonces acá podría poner grupos separados o grupos visibles. Esto lo vimos en el módulo número 3, ¿recuerdan? Bueno, las clases de Zoom también permiten poder armarlas para una determinada cantidad de personas que no sean todas las del aula, ¿no? Las del aula, la del curso. Bien, entonces podría ponerlo con grupos separados, visibles o simplemente sin grupos. Bueno, restricciones de acceso, esto no va a dar creación a la clase. Cuando la clase esté creada, la forma de acceder, por supuesto, bueno, yo voy a salir de aquí. La forma de acceder va a ser a través de un link. Por ejemplo, es el link para acceder a la clase en la que estamos en este momento, ¿sí? Cuando uno hace clic, me va a llevar a esta pantalla, que me va a dar todos los detalles y las características de ¿ven? Iniciar video cuando se una el moderador, no, yo le puse. Iniciar video cuando se unan los participantes, no, ¿sí? Entonces cuando ustedes ingresan, no tienen el video activado, sino que lo tienen que activar ustedes manualmente. Bien. Entonces, y bueno, cuánto dura la clase, a qué hora comienza y el link de acceso, ¿sí? Bien, perfecto. Y bueno, y para poder ingresar, por supuesto, tendríamos que poner en empezar conferencia, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos las opciones para poder ver todas las conferencias que hay en el aula, ¿sí? Bueno, es algo que por ahí nos ocupe en este momento. Bien, y esto tiene que ver con las cuestiones de Zoom. Sigamos ahora con la parte de multimedia. ¿Sí? Voy a cerrar este comando, vamos a volver a poner el video por ahí, y listo, y ahí seguimos.
Bien, ahora damos vuelta a la página. Hemos trabajado hasta acá con lo que tiene que ver con videoconferencias, la importancia de la sincronía y de los recursos sincrónicos en cursos de e-learning, y por otro lado hemos visto la herramienta Zoom como una herramienta que utilizamos nosotros y que recomendamos para el uso de clases virtuales sincrónicas. Ahora, como decía, pasamos a otro tema que tiene que ver con los recursos multimedia en el e-learning, ¿sí? Es muy importante poder utilizar recursos multimedia. En los tiempos que corren, el texto, si bien es protagónico de la difusión de información y de la posibilidad de tener como soporte de una gran cantidad de contenido, también está empezando a perder un poco de protagonismo en lo que son las propuestas online o las propuestas a distancia y learning. ¿Y por qué? Porque claro, la sociedad empieza a cambiar su forma de vincularse con la información, la sociedad cambia en función de las producciones de información. Quizás en el siglo XIX nadie hubiese pensado que la difusión de la información no iba a ser en otro formato que en el texto, por ejemplo, los libros, las revistas, los boletines informativos y demás. En los tiempos que corren, hoy día, en el siglo XXI, entendemos que la difusión de información no se limita solamente al texto, sino que está tomando mucho protagonismo, como decía, y a pasos agigantados, otros tipos de formatos, y esos tipos de formatos son justamente los multimediales. ¿Sí? Multimedia tiene que ver con esto, ¿no? Con diferentes modos, medios, para poder tener soporte de información. En particular, en el e-learning podemos utilizar algunos como imágenes, video, audio, infografías, ¿sí? Y muchos otros. Creo que con estos 4 más o menos estamos capturando la mayor parte, los más comunes y los más usados en el e-learning, ¿sí? Imágenes, por ejemplo, fotografías, ¿sí? O dibujos. Por otro lado podemos tener la imagen en movimiento con audio, que sería el video. Por otro lado tenemos lo que tiene que ver con audio únicamente, por ejemplo, los podcasts o grabaciones de audio que se pueden hacer sobre la plataforma. Infografías, donde se vincula una preponderante presencia de la imagen articulada con otras imágenes y contextos para poder generar un todo que nos brinda una información sobre un tema dado, ¿no? Pero hay toda una articulación entre imágenes y textos. Son muy interesantes y vienen ganando mucho terreno en la difusión de información en propuestas formativas online. Bien, los recursos multimedia tienen una gran cantidad de potenciales, y bueno, a ver, vamos a hablar de algunos de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de experiencia de aprendizaje estimula los sentidos. Claro, porque la forma en la cual yo me vinculo con el contenido ya no es únicamente a través de la lectura, sino que ahora puedo ver, puedo oír, ¿sí? Puedo leer, puedo vincular imagen con texto, o sea, hay una gran cantidad de estimulación de otros sentidos que no solamente la lectura, y con la lectura la propuesta de motivar el intelecto únicamente, sino que las propuestas multimedias estimulan el intelecto, pero a partir de otros modos de ingreso de la información. Resaltan contenidos específicos, ¿sí? Uno podría de alguna forma generar un foco especial en alguna parte, ¿sí? de la información que se esté dando. Conectan con analogías entre conceptos nuevos y adquiridos, ¿sí? Uno podría llegar a hacer una recuperación de lo que se vio en algún otro momento para poder retomarlo y para poder continuarlo, y de alguna manera en el trayecto de lo que se está trabajando volver a retomar o proponer cosas a futuro, ¿sí? Facilitan la comprensión de conceptos. Es cierto de que hay una frase muy conocida que una imagen puede decir más que 1000 palabras. Bueno, esto cada vez se hace más protagónico. No solamente cuando la imagen está vacía, sino que la imagen está vinculada con algunas otros modos de difundir información, y ni hablar la cuestión del video, ¿no? También hacen de simulación del entorno laboral y situaciones reales, es cierto, ¿sí? El multimedia no es únicamente, por ejemplo, algunas de las cosas que forman parte del multimedia son las simulaciones. Por ejemplo, un videojuego que me propone situaciones problemáticas donde yo tengo que ir resolviendo, analizando varias variables,
y eso me predispone a una resolución de problemas, a una interpretación de las consignas, a un juicio crítico respecto de una toma de decisiones. Bien, esto es la multimedia también, ¿no? Los simuladores, los videojuegos, ¿sí? El video también puede interpelar para poder llegar a que el televidente, la persona que está mirando ese video, se pregunte, se cuestione, ¿sí? Y disparan la motivación de alumnos por presentar el material de forma más interesante, porque las producciones multimedia no solamente son del docente hacia los estudiantes, también uno puede proponer a los estudiantes, a los cursantes que generen sus propios recursos multimedia, en los cuales pueden mostrar cuál fue su crecimiento intelectual, todo lo que fueron aprendiendo en un determinado trayecto formativo. También nos permite el acceso a la información de muchas voces de expertos diferentes. Uno podría hacer un análisis, por ejemplo, sobre un tema dado, que hacen muchos expertos viendo pedacitos de videos de cada uno donde hablan sobre ese tema, y a partir de qué dice este y el otro, poder sacar conclusiones, hacer un análisis comparativo, ¿sí? Es más complejo cuando uno tiene que trabajar eso en el texto, tal vez con otros modos, ¿no? Por ahí con audios de discursos, por ejemplo, de mandatarios, donde uno puede percibir cuál será tal o cual política económica que le interesa proponer, ¿sí? A través de audios. Hay muchas propuestas muy interesantes donde se trabaja con audios de discursos políticos, por ejemplo, ¿no? En carreras de ciencias políticas o en el secundario con materias como formación ciudadana y eso. Bien, ahorrar tiempo. ¿Por qué ahorrar tiempo? Y porque hay mucho, pero mucho ya producido en la web que pueden llegar a sernos útil. Entonces uno lo que tiene que hacer es simplemente buscar aquel video, aquel audio, aquella infografía que se ajusta a lo que nosotros necesitamos y simplemente recuperarlo a través de un link, de alguna más, y colocarlo en nuestra aula para poder utilizarlo como un recurso. Eso nos ahorra mucho tiempo porque no tenemos que producir el material, ese material ya está producido y lo que uso, y yo lo uso para mi propuesta formativa. Compartir nuestras experiencias con otros trabajos, con otras personas bajo una licencia Creative Commons. O sea, estos videos que se están generando para dar estas clases están cargadas en YouTube y están abiertos. Digo, cualquier otra persona puede utilizarlo. Entonces uno puede compartir también y dejar abierto los materiales que produce bajo licencias Creative Commons, por ejemplo, donde uno no percibe ningún tipo de capital porque no le interesa, simplemente quiere difundir ese material que ha producido. Eso también es muy posible. Los estudiantes pueden tener un rol activo en la producción de sus recursos, eso lo comentábamos más atrás, ¿no? Y les interesa mucho a los estudiantes cuando son adolescentes, por ejemplo, muy jóvenes, la producción de contenido en recursos multimediales. Los recursos están siempre disponibles. Un recurso multimedial va a estar siempre disponible para el cursante dentro del aula. Cuando entre va a estar ahí y lo va a poder utilizar y aprovechar las veces que quiera, ver el video las veces que quiera, tomar sus apuntes, volver a verlo nuevamente y poder cuestionarse y responderse y trabajar activamente sobre un incluso planteo metacognitivo de que lo que ve es lo que entiende y si lo entiende, cómo lo entiende y por qué lo entiende. Hay unas cuestiones muy interesantes para trabajar respecto de la disponibilidad del material. Bien, hay dos modos en los que podemos trabajar con recursos multimedia en el aula de nuestro campus de Proyecto eLearning. Dos modos en los cuales nosotros podemos insertar y dejar disponible recursos multimedia. Uno de ellos es capturarlos de la web, como decíamos antes. Eso nos ahorra muchísimo tiempo, buscamos lo que necesitamos, que se ajuste a nuestra propuesta formativa y la pegamos y la incrustamos dentro de nuestra aula. Por otro lado, podemos crear nuestra propia propuesta de recursos multimedia. Nuestro campus virtual, en todas las aulas, tiene disponible una posibilidad para grabar video y para grabar audio. También lo pueden hacer desde un programa, por ejemplo, Camtasia, o bueno, hay muchos, Secapture, por nombrar algunos, ¿no? Pero hay muchísimos más,
incluso grabadoras de audio, donde ustedes pueden grabar, guardarlo en su disco rígido y después subirlo y cargarlo en el aula. Bien, también son producciones propias, pero en realidad no están cargadas directamente sobre el campus virtual, sino que ustedes generan el recurso y luego lo pueden subir. A ver, entonces, vamos al aula un poquito para ver este tipo de recursos. Vamos para acá, compartimos pantalla, y ahora compartimos la pantalla. Bien, entonces, nuevamente, cerré el aula que tenía abierta, así que vamos a abrir acá directamente. Voy a poner activa la edición, para poder trabajar sobre el aula y editar. Bien, y entonces, en el módulo número 5, que es donde estamos ahora, voy a poner una etiqueta. Supongamos que yo quiero crear una etiqueta para poder dejarles un video, ¿sí? Hay una salvedad en lo que vamos a hacer ahora. No puedo grabar video ni audio porque obviamente el canal de ingreso de audio y de video que estoy utilizando en este momento es a través de la herramienta Zoom con la que estoy dando la clase. Por ende, quizás apagando el video pueda grabar video aquí, pero yo no creo, porque, o sea, a ver si se entiende. El video o ingresa por un lado o ingresa por el otro. ¿Se entiende? A ver, bueno, podemos llegar a probar. Bueno, la cuestión es que cada vez que ustedes tengan un módulo donde tengan el panel de edición, como lo ven aquí, ya sea crear una etiqueta, un foro, una tarea, una consulta, lo que sea que ustedes vayan a hacer, donde tengan una caja de este estilo, donde puedan ingresar, por ejemplo, texto, ¿sí? Pero también tienen toda esta barra de comandos, ¿sí? Van a ver que hay diferentes comandos que nos permiten hacer algunas cosas. En particular vamos a ver estos 4 que están acá. En realidad son 5, pero esto no lo vamos a ver. Vamos a trabajar con estos 4 que están acá. Y vamos a ver estos 2 que están acá, lo último. ¿Sí? Vamos a comenzar con estos. Estos 2 sirven para justamente grabar audio y video. Ya tenían un pequeño tutorial que lo habíamos dejado al principio en el bloque de inicio para que ustedes puedan presentarse de alguna manera creativa y el que quería podía grabar un audio o grabar un video para presentarse. ¿Sí? Nosotros en particular, esperen que mientras estoy hablando voy a ir abriendo un aula para mostrarles algo. Bien, entonces, si uno hace clic me va a permitir hacer una grabación de audio, por ejemplo, en este caso, ahí estoy grabando audio, me permite grabar audio, miren, yo pensé que no lo iba a lograr porque justamente está el audio ingresando por otro medio, ¿no? Pero bueno, cuando yo quiero detener la grabación me va a permitir, a ver, yo pensé que no lo iba a lograr porque justamente está el audio ingresando por ahí está el medio, ¿no? Pero bueno, cuando yo quiero ahí lo detuve, y si uno quiere adjuntarlo, lo que hace, si quiere grabar de vuelta, por ejemplo, vamos a grabar otro para mostrarles, no me gustó lo que grabé, quiero grabarlo de vuelta, aprieto acá, y vuelvo a grabar nuevamente, ¿sí? Bueno, yo soy Diego Cherenza, y estoy dando la clase sobre tal y tal cosa, o puedo decir, bueno, la consigna para este foro es tal y tal cual, ¿sí? Bien, detengo, la escucho, a ver si quedó como yo quiero, y vuelvo a grabar nuevamente, ¿sí? Bueno, yo soy Diego Cherenza y estoy dando la clase sobre tal cosa, o puedo decir, bueno, la consigna para este foro es, supongamos que me ha gustado lo que grabé, entonces lo que voy a hacer es adjuntarlo. Rápidamente hace una compactación de ese archivo de audio y ya lo puso en la caja. Uy, la acabo de borrar, perdón. Ahí está. Quise borrar el donde decía texto. Uy, lo borro. Bueno, ahí va. Listo, dejémoslo así. Esto no está pasando. Lo dejó asociado a la palabra. ¿Ven? Cuando borro la voz se me borra todo. Vale, importa. Es una prueba. Entonces, ahí lo tenemos. Y vamos a grabar nuevamente. ¿Sí? Bueno, a ver qué pasaría si yo quiero insertar video, por ejemplo. Inicio la grabación de video. Acá está el problema, ¿ven? No me permite utilizar la cámara porque ya la está utilizando otro recurso que es justamente Zoom. Como no lo puedo utilizar, algo está impidiendo al navegador acceder a la cámara. Claro,
El micrófono sí nos lo permite usar, pero la cámara no. Porque justamente estoy usando, déjenme ver si yo, vamos a probar. A ver ahí. Ahora sí, ¿ven? Yo apagué la cámara de Zoom y entonces me permitió abrirla a través de la grabadora para el aula. ¿De acuerdo? Entonces uno está grabando el video, da una clase, da una consigna, da una indicación, lo que sea que necesite, puede estar haciendo una devolución, mirá, tu trabajo me pareció muy bueno, tendrías que recuperar tal cosa, bla, bla, bla. Bien, detener la grabación. Veamos a ver cómo quedó. Ahora sí. Yo apagué la cámara de Zoom y entonces me permitió abrirla a través de la grabadora para el aula. Entonces uno está grabando el video, da una clase, da una consigna, da una indicación, lo que sea que necesite, puede estar haciendo una evolución, mirá, tu trabajo me pareció muy bueno, tendrías que recuperar tal cosa, bla, bla, bla. Bien. Bien, entonces, si yo quisiera adjuntar este video, pongo adjuntar, esto tarda bastante más en renderizarlo, porque tiene que compactar video y audio, tarda un ratito, ¿sí? Ahora pongamos grabar otra vez y grabo un video más cortito. Hola, 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 listo, lo tenemos, así dura más, es chiquito. Bueno, está renderizando, no importa. No vamos a perder tiempo en eso, aparecería el video aquí, y de esa manera podríamos poner, como yo lo estoy haciendo en un recurso que se llama etiqueta, ¿sí? Lo estoy agregando en una etiqueta, todo lo que yo ponga acá va a quedar presente en el aula en el módulo número 5, que es donde lo estoy insertando. ¿De acuerdo? Este es un modo donde uno crea sus propios videos y audios. Miren, por ejemplo, quiero mostrarles un audio que nosotros hemos grabado, es el de la bienvenida del aula. Bienvenidos y bienvenidas al curso de tutoría en Moodle más diseño instruccional. Este es un audio que hemos grabado para darles la bienvenida en el aula, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, en la presentación, esperen que voy a volver a activar el video, porque si no, ahí tengo activado nuevamente el video de Zoom. Fíjense que, por ejemplo, en la presentación de los tutores, lo que hicimos fue justamente grabar presentaciones en formato video. ¿Ven? Esta es la presentación mía, por ejemplo. Bueno, tarda un poquito en abrir. Por aquí debajo está la del tutor José Mesina también, y también está la de Sebastián Espeleta. Pablo, en cambio, como él es diseñador gráfico y licenciado en publicidad, lo que ha hecho, él prefirió presentarse con lo que sabe hacer, que es una infografía. ¿Ven? Esto es una infografía. Bueno, parece que está muy lento para abrir el video. Vamos a ver si el de José se abre más fácil. Bueno, acá estoy yo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ahí está un video. Así quedaría el video grabado, ¿sí? Creado directamente sobre la plataforma nuestra. Bien. Por otro lado, si uno, por ejemplo, tuviera un video ya preparado, algo que uno quisiera insertar, por ejemplo, desde YouTube. Estoy abriendo YouTube. Y supongamos que quiero poner este video de Nahuel Penici cantando una canción muy bonita, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es simplemente tomar, ¿sí? Control C para copiar, o directamente botón derecho y pongo copiar, ¿sí? La URL del video. Voy a ir al espacio. Mire, ya se terminó de renderizar el video que había estado haciendo hace un momento. ¿Ven? Ahí está el video.
Bueno, lo vamos a borrar igual. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, no deja de decir hola, hola, hola. Ahí. Bueno, decía entonces, uno pegaría el link de YouTube, del video que uno desea, ¿sí? Y lo pega en este lugar. Lo interesante que tiene la plataforma Moodle, es que cuando uno pega un video de YouTube, tiene una sincronización automática en la cual, en vez de que aparezca el link, va a aparecer el video directamente. Esto sería una manera. Otra manera sería poner la palabra video de Nahuel Benici. Uy, ahí está sincronizando otro video más. Ahí está, borré los videos. Bien, entonces uno podría poner video de Nahuel Benici. Y lo que puedo hacer es colorearlo, ir a esta herramienta que me permite copiar el link, ¿sí? E incluso abrirlo en una ventana aparte, y ya estaría linkeado. Si yo pongo el link de esta manera, bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjense, yo ahí lo hice de las dos maneras, ¿sí? Lo linkeo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Después vamos a hablar de estos dos botoncitos. Yo voy a crear, entonces vamos a volver al aula. Recuerden que era una etiqueta, recuerden que esa etiqueta lo que hice fue colocarle, para ir más rápido vamos a ir desde acá, ahí está. Ahí están los videos. Observen que yo no pegué el video, no incrusté el video, lo incrustó automáticamente al poner el link. Por eso es que cuando se trate de videos de YouTube, no conviene andar incrustándolos, ni tampoco conviene andar poniendo links sobre palabras, ¿sí? Porque donde Moodle detecta una URL de YouTube, inmediatamente agarra el video y lo incrusta. ¿Se entiende? Entonces directamente lo que nosotros tenemos que poner es simplemente el link y automáticamente se incrusta el video. ¿De acuerdo? Como para que veamos cómo funciona en este sentido. Después lo vamos a borrar, ese recurso que acabamos de crear. Bien, y por otro lado, tenemos estos botoncitos. Bueno, ya vimos cómo linkear, vimos cómo grabar audio, vimos cómo grabar video. Por último, vamos a ver cómo insertar imágenes, ¿sí? Supongamos que yo quiero insertar una imagen, ¿sí? Las imágenes y video, lo mismo, ¿eh? No insertar, sino subir, cargar desde mi computadora una imagen o un video. Lo que voy a hacer es simplemente ir a estos botoncitos. Este, por ejemplo, es una imagen. Si la imagen fuese una imagen de el que está en la web y tiene una URL, yo la puedo colocar aquí y me va a abrir la imagen automáticamente y yo la voy a poder pegar en el lugar que deseo, ¿sí? Si no, si yo la quiero cargar directamente desde mi computadora, voy a ir, me va a subir video, ¿vieron donde presioné? Subir un archivo, seleccionar archivo, me abre la ventana, ¿sí? Me abre una ventanita y ahí tengo las carpetas para poder trabajar y cargar una imagen. ¿De acuerdo? Cargar una imagen. Bien, uno la cargaría, subir este archivo, me sube el archivo automáticamente. ¿Sí? A ver, perdón. Yo tengo algunos que son los que utilicemos recientemente. Uno si utilizó ya algunas imágenes hace poco tiempo, seguramente las va a tener cargadas acá, por ejemplo esta, miren. ¿Ven? Esta es la que yo utilicé para hacer el tutorial que ustedes tienen a disposición en el módulo 5. Entonces yo puedo seleccionar este archivo y miren lo que va a ocurrir. Va a poner al archivo, tendría que ponerle nombre, ¿sí? Ave de pecho rojo.
A ver si me permiten. Lo que pasa es que esa foto es muy, muy pesada, muy grande y va a tardar un rato, porque tendría que ver, acá se tendría que ver la imagen, una imagen previa. No la está cargando porque es muy pesada la foto, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, va a cargar acá una imagen previa, me la va a mostrar cómo queda, y yo simplemente voy a poner guardar imagen. Cuando guarde la imagen, esa imagen va a aparecer aquí, y de esa manera la voy a poder poner en la etiqueta donde yo quería. Les reitero que cualquiera de estos, de cualquier actividad o recurso que tenga todos estos comandos, van a ver que van a encontrar estos comandos, ¿sí? De linkear, deslinkear, ¿sí? Enlazar o desenlazar, ¿ven? Cargar imagen, cargar video, ¿sí? O cualquier otro archivo multimedia, pero en general video, lo que permita cargar acá, también se pueden cargar audios, ¿sí? Y acá donde tenemos la grabadora de audio y la grabadora de video. Bueno, creo que es todo. Si no hay nada más para mostrarles, no, ya tengo el PowerPoint. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar en esta clase. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por supuesto, la deben hacer a través de los foros de consulta del aula. Estamos atentos, los tutores, para ayudarlos, para responder sus dudas y sus preguntas. Así que bueno, estamos a disposición. Muchas gracias por estar en esta clase. Recuerden que en breve va a estar disponible en el aula para que la puedan ver grabada. Chau, hasta luego. Muy buenas noches, tardes o buenos días, y que tengan una hermosa semana y un buen fin de semana.